En la conclusión de la última conferencia, yo corría porque me pasé un poco lo que había prometido, llegamos a 58 minutos y yo creo que hubo algunas preguntas de aclaración muy buenas en el descanso y quiero tratar de aclarar y luego seguimos con el próximo tema. La idea es que hay un paquete en la Biblia y encontramos hechos definitivos, hechos importantes en la historia de la salvación y luego explicaciones. Y esta es la revelación especial. Es la explicación divina del hecho. Pues un grupo de esclavos escapa de Egipto. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? O sea, si solamente vemos el hecho, pues ¿tú crees que significa algo? Yo creo que significa otra cosa. No, tenemos una explicación divina, que es la revelación especial. Y en este caso tenemos esa revelación escriturada, o sea, en la Biblia. Y tenemos una serie, mencioné una serie de como explosiones de actividad. Y luego hay tiempos en la Biblia cuando la gente está diciendo, ¿dónde está Dios? O sea, no hay mucha actividad, no hay mucho milagro, no hay mucha manifestación. Y luego otra vez, algo extraordinario. Y luego profecía para explicar y también inspiración, libros bíblicos que están alrededor de estos eventos especiales. Entonces la idea es que el máximo, el último, el definitivo evento es el evento de Cristo. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Es la explicación divina de este evento. Vino un hombre, nació de María, su mamá, y él vivió, enseñó, murió. ¿Qué significa? Otra vez, ¿quién sabe qué significa si no tenemos una explicación verbal de lo que él hizo? Y podemos notar que la postura reformada de decir que el Nuevo Testamento es la última revelación especial, debo aclarar, porque yo no sé exactamente qué vaya a pasar al fin del mundo. O sea, es otro grupo de eventos extraordinarios, pero ya están preexplicados. Entonces no sé si vaya a haber más explicación verbal, pero no me preocupo mucho por este asunto. Me preocupo por cómo vivimos cada día. Entonces aquí tenemos la postura reformada de la cesación de la revelación especial. Y por un lado tenemos la iglesia romana y por el otro lado tenemos los anabaptistas. Acabo de aprender que la palabra es anabaptista, no es anabautista. Yo siempre decía anabautista, pero es anabaptista. Y sus descendientes, no lineales, pero en un sentido que practican la misma cosa. Entonces la iglesia romana puede promulgar nueva revelación especial, porque a través del Papa o a través de la enseñanza de un concilio o algo así, pueden promulgar cosas que jamás fueron anunciadas anteriormente y pueden decir, este dogma. Entonces ellos pueden decir, Dios dice por medio de la iglesia, Él habla. Y los anabaptistas y los pentecosteses suelen recibir, no digo cada individuo, pero su estilo es recibir revelaciones personales y poder decir, así dice el Señor, y hablan pues directamente una revelación. La postura reformada, nosotros decimos, así dice el Señor, y lo dice en Gálatas 3:16, o lo dice en Levítico 2:14, ahí lo dice. Y la Confesión de Fe de Westminster dice que todo lo necesario es declarado expresamente, deducible por buena y necesaria consecuencia o por medio de una interpretación sana de los principios generales. Entonces, esta es una postura distinta y pues aquí hay revelación especial nueva y aquí también hay revelación especial nueva. Pero nosotros enfatizamos que Cristo es la última palabra y la revelación definitiva divina está en el Nuevo Testamento.
Y alguien me preguntó pues cuando la gente viene y dice, y aquí estamos entrando en como la aplicación pastoral de este asunto, la gente viene y dice, Dios me reveló X. Y en mi experiencia como pastor, la revelación es o redundante o contradictoria. Redundante. Si alguien viene y dice, Dios me reveló que yo debo ayudar a esta viuda con sus necesidades. Yo digo, perfecto, ya me lo dijo también a mí, me lo dijo en el Pentateuco, me lo dijo en Santiago, o sea, en Gálatas me dijo, y también, qué bueno que tú estás llevando a cabo esto, a lo mejor debo también participar, porque Dios nos lo dijo. Es redundante y le digo, adelante, felicidades. Pero luego a veces vienen con cosas contradictorias y quieren poner su revelación encima de la autoridad de la Biblia. Y lo que encuentro es que muchas veces es cuando quieren hacer algo que la Biblia realmente prohíbe, o no quieren hacer algo que la Biblia manda. Y lo he visto más que nada en cuestión de matrimonio y divorcio. Alguien viene conmigo diciendo que Dios me ha revelado que debo casarme con esta persona. Felicidades. ¿Es cristiano? No, pero Dios me lo trajo y Él es idóneo. Y digo, a ver. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este asunto? ¿No? O igual, gente ha hablado conmigo diciendo, pues yo sé que es legítimo que me divorcie de mi esposo o de mi esposa. Digo, a ver, la Biblia tiene ciertas normas y hay divorcio bíblico. Vamos a ver si este divorcio califica, ¿no? Entonces hablamos de las normas bíblicas. No es así, pero somos incompatibles y Dios me ha dicho, yo he orado. Y digo, lo siento mucho, pero Dios no te lo dijo. Porque lo que estás diciendo es contradictorio a lo que la Biblia dice. Entonces, si es redundante, yo felicito, animo y digo, adelante, hermano. Si es contradictorio, tengo que decir, no es cierto. Entonces, es algo práctico, una aplicación práctica de la perspectiva reformada de la cesación de la revelación especial. Pero debemos decirlo positivamente. No estamos diciendo simplemente que cesó, esto suena negativo, estamos diciendo que el Nuevo Testamento o la Biblia es suficiente. Es suficiente y todo lo necesario está ahí. Entonces, decirlo positivamente, estamos diciendo que es la suficiencia de la Biblia. Ok, vamos a seguir con el tema y vamos a hablar de la revelación especial en su forma escriturada. Vamos a hablar de la Biblia, más concretamente. Pues ya estamos en el tema. Y vamos a examinar lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Y quiero que observen que es un procedimiento circular. Estamos preguntando a la Biblia qué dice acerca de la Biblia. Y quiero hacer algunas observaciones. Al consultar la Biblia para establecer la doctrina acerca de la Biblia, estamos siguiendo el mismo método que vamos a seguir en las otras divisiones. Vamos a consultar la Biblia para la teología, la cristología, la antropología, etcétera, etcétera. Entonces vamos a consultar la Biblia para el prolegómeno. Pero si la Biblia, en los otros casos no es circular, pero en este caso es circular. Pero quiero que observen que si la Biblia es lo que dice que es, no hay otro método posible. Porque no hay una autoridad arriba de ella a la cual podamos apelar. Entonces, a lo mejor dices, no, esto es circular, pero ¿a qué más, si la Biblia realmente es lo que dice, a qué más vamos a apelar? ¿A quién más vamos a consultar? Si es la máxima revelación de la voluntad de Dios, ¿a dónde más vamos a ir? Entonces podemos decir, atrapados con esta sola opción. Y quiero decirlo más generalmente, una autoridad suprema tiene que autenticarse a sí misma.
O sea, porque no hay nadie más arriba para decir, "Y sí, es cierto, Él es autoridad". Porque si fuera algo más arriba, esta autoridad no sería suprema. ¿Me explico? Ok, voy a dar unos ejemplos bíblicos. Hebreos 6, 13 al 18. Aquí Dios quiere jurar. ¿Por quién jura? Dice aquí, tiene que jurar por sí mismo, porque no hay nadie más arriba, más alto. Entonces dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, una autoridad máxima no puede apelar a otra autoridad mayor. ¿Okay? También, Juan 8, 13 a 14, 13 y 14, dice, tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Y luego Jesús dice, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, si hubieran estado hablando contigo o conmigo, su objeción es válida. Tú quieres ser tu propio testigo, necesitas un testigo mayor. Pero Jesús dice, pues aunque yo soy mi propio testigo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, y ustedes no saben. Porque ellos supieran, pues no estarían pidiendo algo mayor, porque no lo hay. Ahora, aplicando este concepto a la Biblia, hablando de la revelación especial, ¿a qué apelamos? ¿A qué consultamos más que la Biblia misma? Entonces estamos, podemos decir, reducidos, o no reducidos, pero restringidos a una sola opción. Y vamos a ver la Biblia para ver lo que dice acerca de sí misma. Pero vamos a ver que la Biblia sí se autentifica de dos formas. Da evidencia de ser palabra de Dios, y el Espíritu Santo la autentica o autentifica al creyente. Primero vamos a leer Confesión de Fe, Westminster 1 y el párrafo 5. Y aquí dice, la autoridad o el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido, la eficacia de su doctrina, y aquí hay una lista, la majestad de su estilo, está hablando de evidencia interna en la Biblia, que nos testifica que es palabra de Dios, que no es cualquier libro. Sin embargo, luego concluye, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Es diciendo, la Biblia tiene evidencia por todos lados que es palabra de Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos la persuasión y el convencimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros para saber que es palabra de Dios. Y es lo que Pablo dice, por ejemplo, en 1 de Corintios 2, 10 al 16. 2, 10 al 16 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Y luego, voy a seguir. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Bien, entonces diciendo, ¿cómo entendemos las palabras de Dios? Por medio del Espíritu de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser convencidos de que es palabra de Dios? Por medio de la obra del Espíritu. Por lo tanto, podemos encomendar al no creyente las excelencias de la Biblia, explicarle que es una maravilla, las profecías cumplidas, el mensaje que tiene, que es único, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Espíritu necesita convencerle para que él pueda creer que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar de la inspiración de la Biblia. Introdujimos el concepto de inspiración como una operación concurrente. Vamos a hablar un poco más del tema. Como una operación concurrente tiene aspectos divinos y tiene aspectos humanos. Ya leí 2 de Timoteo 3, 16, y ahí habla de que toda palabra toda la escritura es Dios exhalada. Y Pablo él hizo una palabra compuesta de estas dos palabras, Dios y exhalada. Es difícil en español saber cómo traducir, es un poco torpe decir eso, pero toda escritura es Dios exhalada. Y podemos ver aquí que toda y escritura. Toda significa que es inspiración plenaria. No hay ninguna escritura no inspirada por Dios, no exhalada por Dios. Y toda escritura significa que es inspiración verbal. O sea, no dice aquí, dice en otra parte, pero no dice aquí que todo profeta es inspirado, pero no todas sus palabras inspiradas. Aquí está hablando de las palabras escritas. Toda escritura. Entonces así hablamos, por eso hablamos de inspiración plenaria y verbal. Y esta es la postura de la Iglesia Reformada, por lo menos de los conservadores. Vamos a ver que hay otros que se llaman evangélicos o se llaman por lo menos protestantes, pero no aceptan esta perspectiva de la inspiración plenaria y verbal. El otro texto que mencioné, pero no leí en la otra sección o la anterior, es en segunda carta de Pedro 1, 19 al 21. Y aquí dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Aquí el énfasis en lo verbal, la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Luego dice, versículo 21, porque la profecía, aquí hablando de la palabra, de lo verbal, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, segunda de Timoteo 3:15 a 17 enfatiza origen divino de la Biblia, de la Escritura. Y luego, segundo de Pedro 1, 19 al 21, enfatiza el mecanismo de la inspiración. Y cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, estamos hablando de estas dos cosas, tanto el origen como el mecanismo. Y el mecanismo aquí es que Dios, Él impulsó, en la versión Reina Valera dice que en los dos textos dice la palabra inspirar. O sea, toda escritura es inspirada,
y los hombres fueron inspirados. Pero son dos palabras muy distintas. Aquí toda escritura es Dios exhalada, y aquí todos los hombres fueron impulsados, conducidos, para que ellos escribieran la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos el lado divino y tenemos el mecanismo que involucra el ser humano. Y también podemos ver que Juan 16, que hubo una promesa de Cristo que nos da confianza de que esto es exactamente lo que pasó. Juan, hablando del Espíritu Santo, Juan 16, 12 al 15, Juan 16, 12 al 15, dice: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Entonces aquí no habla directamente de la Biblia ni de la inspiración, pero esta es una promesa para los apóstoles, que ellos tendrían al Espíritu para que Él les revelara y probablemente recordara las palabras que Jesús ya había dicho en su presencia. Ahora vamos a ver el testimonio de la Biblia acerca de sí misma. Esta es la teología de la inspiración plenaria verbal. Ahora, textos ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Cuál es su autotestimonio? Primero, el testimonio del Antiguo Testamento acerca de sí mismo. El Antiguo Testamento en algunas partes menciona que se escribieron algunos libros que tuvieron autoridad inmediata. No tuvieron que esperar a ser reconocidos. Fueron reconocidos como autoritarios inmediatamente. Por ejemplo, Deuteronomio 31. No nos da tiempo para ver todos estos textos. Tengo muchos aquí. Queda como tarea. Pero es una categoría de libros inmediatamente autoridad. Deuteronomio 31, 24 al 26. Josué 24, 25 al 26, o sea, capítulo 24, versículos 25 y 26, y primero de Samuel 10, 25. Entonces, inmediatamente recibidos como palabra de Dios. Las fórmulas, es otra categoría de evidencia. Las fórmulas de los profetas indican que estuvieron conscientes de estar hablando y escribiendo la palabra de Dios. Al decir, así dice Jehová, pues obviamente están convencidos de que están declarando palabra de Dios. El redescubrimiento de la ley en 2 de Reyes 22, 8 al 13, y el ministerio expositivo de Esdras. Si ven Esdras 7, 10, estos dos eventos presuponen la idea de un canon, de un cuerpo de libros autoritarios, porque redescubrieron la ley, inmediatamente dijeron, pues no sabíamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que someternos a lo que hemos visto aquí. Y hubo un avivamiento. Y luego con Esdras, él exponía, él leía y exponía la palabra de Dios. Entonces esto presupone la idea de una lista de libros recibidos como autoritarios divinos. Luego, el testimonio del Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Entonces, primero el Antiguo que dice acerca de sí mismo, el Nuevo que dice acerca del Antiguo. Jesús citó el Antiguo Testamento como palabra de Dios y mencionó las tres divisiones del canon hebreo. Los judíos hasta la fecha
hablan del Tanakh. Cuando hablan del Antiguo Testamento, hablan del Tanakh. Es un acróstico y es Torah, Nevaim y Ketubim. Y Torah, la ley, Nevaim, los profetas, Ketubim, podemos decir los escritos. Y cuando Jesucristo estaba, por ejemplo, predicando en Lucas 24, 44, en el camino a Emaús, Él les dijo que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley, en los profetas y en los salmos, Salmos es el libro más grande de los Ketubim, tiene que cumplirse. Entonces Jesús estaba trabajando con lo que los judíos consideraban su canon, el Tanakh. Y puedes ver algunos textos como Mateo 19, 4 y 5, Juan 10, 34 a 36 y Lucas 24, 44, que ya mencioné. Y luego los escritores del Nuevo Testamento citaron al Antiguo Testamento como palabra de Dios. No solamente como palabra de Moisés, pero como palabra de Dios. No solo como palabra de David, sino palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 1, 22 y 23, Hechos 1, 16, 4, 24 y 26, y Hebreos 13, 5 y 6. Voy a subir mis apuntes. Algunos de ustedes ya saben que estos apuntes están disponibles y pueden con calma tener estos textos. Y ahora por fin, finalmente, el testimonio del Nuevo Testamento acerca de sí mismo. Los escritores del Nuevo Testamento estuvieron conscientes de estar predicando, escribiendo la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 37, Gálatas 1, 11 y 12, 2 de Tesalonicenses 3, 14. Tenemos idea de que ellos estaban conscientes de estar promulgando en sus predicaciones y en sus escritos la palabra de Dios. Y luego hay pocas, pero hay reconocimiento de algunos, en 2 ocasiones por lo menos, de escritores del Nuevo Testamento, reconociendo otras partes del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:2 y también versículos 15 y 16. Ahí Pedro reconociendo las cartas de Pablo como palabra de Dios. Debo mencionar que, entonces esta es evidencia rápida de la perspectiva de la inspiración plenaria verbal. Debo mencionar que hay muchas teorías críticas de la inspiración de la Biblia. En nuestros cursos sobre la Biblia vamos a interactuar un poco con algunas de estas teorías críticas acerca de la Biblia. Y estas críticas nacieron de lo que se llama la crítica alta o la crítica literaria de la Biblia. Y la crítica literaria de la Biblia no es mala en sí. Todos hacemos crítica literaria, evaluación literaria de la Biblia. Sin embargo, lo que pasó es que los practicantes, o muchos practicantes de la crítica alta, empezaron a descartar poco a poco diferentes secciones de la Biblia. Empezaron a decir, esto sí es palabra de Dios, pero esta porción no. Por sus evaluaciones literarias y otras consideraciones modernistas, empezaron a eliminar poco a poco partes de la Biblia. Empezó en el siglo XVIII y seguía hasta el siglo XX. Esto ya no está tanto de moda, aunque temo que muchas cosas, malas ideas promulgadas anteriormente en Europa y en los Estados Unidos, siglos o décadas después se reciclan en Latinoamérica. Y hay evidencia de que en México algunos están reciclando algunas de estas malas ideas.
Pero a muy grandes rasgos el proceso iba eliminando aspectos de la Biblia como divinamente autoritarios. Por ejemplo, primero, descartaron detalles científicos e históricos, manteniendo las enseñanzas éticas y morales, diciendo lo ético y lo moral, lo teológico es inspirado por Dios, pero lo científico, lo histórico, hay muchos errores ahí. Bien, luego abandonaron las enseñanzas éticas y morales, conservando la enseñanza de Jesús, diciendo todo esto de Pablo, de Pedro, toda esta enseñanza, pues no. Pero la enseñanza de Jesús, esto es lo que realmente es inspirada. Y luego eliminaron los aspectos históricos de la enseñanza de Jesús, porque Jesús obviamente creía en un éxodo literal, en una creación literal. Entonces empezaron a decir, pero estas partes de la enseñanza de Jesús ya no, solamente sus enseñanzas teológicas y morales. Pero luego empezaron a cuestionar sus enseñanzas teológicas y morales, afirmando solo los aspectos eternamente válidos. Y esto es muy como subjetivo, diciendo, hay granos de verdad en la enseñanza de Jesús y estas son cosas reconocidas como válidas eternamente. Y luego finalmente llegaron a su conclusión lógica, redujeron las enseñanzas de Jesús al nivel de una mera inspiración para la reflexión humana. Y obviamente lo que han hecho a fin de cuentas es una negación plenaria de la inspiración plenaria. O sea, no solamente, empezaron a hablar de inspiración parcial, pero la parte inspirada cada vez era más y más y más chiquita hasta que desapareció por completo. Y estas ideas críticas han tenido mucha influencia en las iglesias protestantes en Europa y en los Estados Unidos y algo en Latinoamérica, realmente destruyendo y debilitando muchísimo algunas denominaciones. El artículo de Hodge que les asigné, pueden ver ahí la polémica, pueden escuchar que él está interactuando un poco mucho con los críticos de la Biblia. Y es bueno que lean Hodge, es del siglo XIX, entonces no es muy actualizado, pero quiero que lo lean porque es una respuesta erudita y muy poderosa y muy bien fundamentada a algunas de esas críticas de la Biblia y los ataques contra la inspiración plenaria verbal. Tenemos un tema más, pues yo creo que sí podemos, el canon. Y con eso terminamos prolegómeno. El canon de la Biblia. Un canon es una regla. Y el propósito de una regla no es ser medido, sino medir. A través de la historia, y sobre todo desde la Ilustración, el hombre se ha dedicado a medir la Biblia en lugar de ser medido por la Biblia. Y vemos esto en la crítica alta y en el ataque sobre la inspiración de la Biblia. Pero canon, por definición, debe medir y no es tanto para ser medido. ¿Qué del canon del Antiguo Testamento? Los judíos reconocieron 20 libros en su Tanakh, que corresponden exactamente a los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. Están divididos un poco diferente, pero son exactamente los mismos, en un orden diferente. El Nuevo Testamento cita 16 de los 22 y posiblemente, hay diferencias de opinión, pero posiblemente hace referencia indirecta a todos los 22 libros. El Nuevo Testamento nunca cita ni se refiere a ningún libro de los 15 que llamamos apócrifos. Nunca.
Algunos de los teólogos de los primeros siglos citaron algunos libros de la Apócrifa, aunque parece que la mayoría aceptó el canon de los judíos. La Iglesia Ortodoxa eventualmente aceptó 4 libros apócrifos. La Iglesia Romana Católica aceptó eventualmente 13 de los 15 libros apócrifos, pero no hasta el Concilio de Trento en 1546. Y las iglesias reformadas aceptaron el canon de los judíos. La verdad es que no podemos determinar, es una admisión, pero es una admisión necesaria. No podemos determinar los criterios que los judíos hayan utilizado para determinar el canon que ellos nos entregaron. Y es a estas alturas peligroso aplicar criterios nuevos. No tenemos información necesaria, ni estamos en una posición de regresar y criticar la obra de ellos. O sea, nosotros recibimos el Tanakh como un hecho y no tenemos realmente otra opción para regresar y reevaluar el proceso, porque el proceso no entendemos perfectamente bien. Sin embargo, lo que tenemos es el libro, el Tanakh, que los judíos aceptaron, y este canon fue el canon que Jesucristo utilizó y los escritores del Nuevo Testamento utilizaron. Entonces, un procedimiento mucho más seguro es recibir el mismo canon que Cristo y que los escritores del Nuevo Testamento verificaron con su propio ejemplo. Ahora, el canon del Nuevo Testamento es un caso diferente, porque la controversia acerca del canon del Nuevo Testamento no tiene que ver con su contenido. Porque el contenido, estamos de acuerdo, los ortodoxos orientales, los católicos romanos, los protestantes, los anabaptistas, todos estamos de acuerdo con el contenido, son exactamente los mismos libros. Tiene que ver con la formación, la controversia tiene que ver con la formación del canon. Y básicamente la diferencia es esta. La Iglesia romana insiste en que la Iglesia creó el canon y por lo tanto tiene una autoridad superior al canon. Y las iglesias reformadas insisten en que el canon creó la Iglesia. Y obviamente fue un proceso que revisamos en el curso de la historia de la Iglesia. Fue un proceso eclesiástico. Fue un proceso de debate, fue un proceso más o menos largo, los primeros 2 siglos, entrando en el 3er siglo, duró, pero fue un proceso de reconocimiento, no tanto de crear el canon, sino reflexionar en su propia historia y decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vino la iglesia cristiana? Y la respuesta es que estos libros fueron los libros formativos en la creación de la iglesia cristiana. Y luego la iglesia cristiana, a través de sus decisiones y concilios, reconoció, ratificó la autoridad de los libros que ya habían sido tan influenciales en crearla a ella. Entonces podemos ver que hay algo de sinergia, pues el canon creó la iglesia y luego la iglesia reconoció el canon. Pero la conclusión de la iglesia romana va más allá de los datos, porque dice que, por lo tanto, la iglesia tiene autoridad arriba de, o por lo menos al par del canon. Entonces, lejos de crear, más bien fue reconocer. Y todo esto, concluyendo, todo lo que hemos visto hoy, cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, todo esto es lo que tenemos en mente, que es inspirada por Dios
a través del proceso de profecía y de inspiración concurrente, y que bajo la superintendencia del Espíritu Santo, obrando en los escritores, y el producto es un producto plenariamente y verbalmente inspirado por Dios. Por eso podemos decir con confianza, la Biblia es palabra de Dios.